Empezamos por cuenta propia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos por cuenta propia, programa número 4 de este podcast dedicado, ya sabéis, a los autónomos, a la empresa, a la economía y a los diálogos con emprendedores. Como siempre, dar las gracias al equipo de producción de contenidos, con Alberto Romero, y a la productora y bueno, que lleva toda la técnica y la jefa de todo esto, Itziar, en definitiva. Hoy el podcast va a ser por y para los autónomos, porque nuestro invitado es una de las voces más autorizadas en cuanto al mundo de los autónomos que hay en nuestro país, una de las voces más autorizadas en nuestro país. Y vamos a tener una conversación que sin duda va a servir mucho al colectivo autónomo. Antes de presentar a nuestro invitado, como ya sabéis, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tengo mi despacho profesional en marcha desde hace casi 20 años y desde hace casi 10 en Madrid. Y allá por el año 2005 yo aún tenía mi despacho en Salamanca y un día se pusieron en contacto conmigo unos señores que eran de UPTA España, una asociación de autónomos, y a mí, que siempre me ha gustado el mundo del autónomo y veía que había cosas por mejorar en esa época, pues les atendí. Y querían poner en marcha la asociación en Salamanca. Yo me lancé, colaboré en todo y pronto empecé a formar parte de la asociación de UPTA en Castilla y León. Yo estaba encantadísimo porque en esa asociación veía cómo se trabajaba para que los autónomos tuvieran derechos de verdad. Y me dieron la oportunidad de asistir a su segundo congreso. Y ahí justamente vi la realidad de ese trabajo que realizaba esta asociación de autónomos UPTA. Y ahí conocí a nuestro invitado de hoy. Con el paso del tiempo yo dejé de formar parte de esa asociación, pero el invitado de hoy durante todo este tiempo me ha seguido enseñando mucho y muchas cosas que me han servido en el desarrollo de mi carrera. Y siempre le estaré muy, muy, muy agradecido. Y siempre diré que fue un honor estar esos años en UPTA. César García Arnal es nuestro invitado. Es secretario general de AMTAS, la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, integrada en UPTA. También es secretario general de UPTA Castilla-La Mancha. Y sé que también tiene vínculos con los autónomos de Canarias y de su Aragón natal. Y, por supuesto, es miembro de la comisión gestora de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. César, querido amigo, buenos días. Buenos días, Sergio. Menuda presentación, me voy a ruborizar. Sobre todo te voy a pedir una cosa, no digas cuándo fue el segundo congreso, porque entonces me van a sacar los años y vais a ver que soy un poquito mayor ya para estas lides, pero bueno, encantado de estar con vosotros aquí. Vale. Te damos las gracias porque sabemos que además tú tienes una agenda muy, muy, muy comprometida y bueno, yo encantado de hacerte esta presentación, de que estés aquí. Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte es, pues casi desde el principio, ¿cómo te surge a ti esta vena asociativa, esta vena de la lucha por los autónomos? ¿Y cómo fueron esos años hasta el año 2007, que es un año clave para los autónomos? Pues fíjate, es curiosísimo porque me surge casi sin pensarlo. Yo tenía una empresa de exportación de calzado, ¿no? Por diferentes cuestiones tengo que cerrarla y el abogado que me la está cerrando me dice... me gustaría colaborar contigo en una idea, en un proyecto que llevo en mente, y me dice, ¿tú qué pensarías si yo te dijera que tienes que vender bienes inmateriales? Y entonces yo le dije, coño, que me des la tarifa de precios. Ajá. Y dice, eso es lo que quería escuchar yo. Y entonces constituimos la Asociación de Autónomos de Aragón sin tener conocimiento ni de UPTA ni de UPTA España, que ya se estaba constituyendo en aquel tiempo. Te estoy hablando del año 98-99. Eres tú el que dices los años. Ya, pero... Bien. Lo voy a decir ya porque... Y tal y como la constituimos, nos pusimos en contacto con Sebastián Reina. Sebastián Reina en esos momentos estaba constituyendo UPTA España y nos propuso formar parte. Y nos dijo una cosa muy significativa y nos dijo, ¿qué preferéis ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Y entonces dijimos, pues cola de león. Porque, claro, y allí empezamos a trabajar muy duro,
Hay que tener en cuenta que un autónomo de hace 20 años no tiene nada que ver con un autónomo de hoy. Sí. La protección social ha cambiado completamente Right. y nos encontrábamos con situaciones dantescas, como que un accidente en la cabina de un camión, el autónomo era considerado un accidente de tráfico y el asalariado era un accidente profesional. Claro. Por lo tanto, ya solamente entrando por ahí veíamos que realmente la protección social de los autónomos estaba completamente olvidada. Y de ahí es donde surge la idea del Estatuto del Trabajo Autónomo, que aquello fue un reto. Fue el reto del folio en blanco. Claro. No había nada. No había nada. Folio en blanco, vamos a empezar a escribir y vamos a ver cuáles serían las líneas en protección social y fiscales que se podían aplicar y aprobar para los autónomos para mejorar, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente salió, como casi todas las cosas, salió por unanimidad, como casi todas las cosas de los autónomos, quiero decir, salió por unanimidad. Y ese desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, eso que tienes entre las manos, Sí. es lo que nos ha llevado a la situación actual. El poder ir desarrollando cada uno de los puntos, pues nos ha llevado a las que del 2017 al 2020 que estamos, pues ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. Pero Sí. bueno. Justamente yo me quiero detener en eso porque lo que tú decías del folio en blanco, el trabajador autónomo prácticamente no existía, o sea, existía casi por defecto. Se nos mencionaba en algún lugar de la Ley de Seguridad Social, pero por ejemplo en el Estatuto de los Trabajadores no se nos mencionaba. Se decía quién era trabajador por cuenta ajena y lo que no era trabajador autónomo. Entonces ahí surge justamente el reto que tengo aquí a mi lado. Tengo aquí a mi lado un libro que yo creo que es un logro para todos los autónomos y del que además es muy partícipe César García Arnal, es el Estatuto del Trabajo Autónomo que entró en vigor el 12 de octubre del año 2017, el 12 de octubre. Además, para un año, Día del Pilar. El Día del Pilar, claro, es la ley 20/2007 de 11 de julio, pero tenía 3 meses para entrar en vigor. Yo quiero que te detengas y que nos cuentes un poquito cómo fue esa lucha hasta que por fin pudimos tener esta norma que ya se nos ha quedado obsoleta y que se va reformando, pero que esta norma que por primera vez en España nos definía a los trabajadores autónomos. Pues fíjate, al principio lo que se planteaba era hacer un estatuto de lo que ya se denominaba el trabajador autónomo económicamente dependiente. O sea que ya teníamos en mente la figura del TRADE y entendíamos que a lo mejor se podía empezar por ahí, ¿no? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que dejábamos casi a la mayoría de los autónomos sin protección y decidimos extender pues todas las medidas de protección social a todos los autónomos. Sí que fue complejo porque, primero, a pesar de que nos encontramos con un gobierno bastante identificado con los autónomos, o por lo menos bastante sensible, pero sí que había muchas oposiciones, ¿no? Porque ningún gobierno hasta aquel entonces sí que se había planteado tener un estatuto, pero ningún gobierno había hecho ni demasiado caso, ni de izquierdas ni de derechas, hasta que llegó el que estaba en esas fechas en el poder. Todo eran parches. Pues el primer parche que se puso fue el accidente de trabajo y enfermedad profesional para los autónomos. Después el siguiente parche fue la supresión del IAE, allá por el año 2000. Y nos encontrábamos, pues eso, faltos de protección, faltos de interlocución, no teníamos interlocución con los órganos de gobierno y, bueno, encontramos un gobierno sensible que planteó las posibilidades. Lo que pasa que, evidentemente, aunque el gobierno era sensible, no todos los ministerios lo eran. O sea, claro, el Ministerio de Trabajo era sensible, pero luego tenías que luchar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con la parte de Seguridad Social. Con el resto de ministerios. Con el resto de ministerios. Sí. Hubo que hacer una comisión de expertos. Cada organización de autónomos propusimos un experto y empezamos a hacer las propuestas. Y aquellas propuestas empezaron a negociar después con todos los grupos parlamentarios, porque era imprescindible que un reglamento como este pues tuviera una mayoría absoluta en el consenso total. Sí. ¿no? Que todo el mundo se concienciara de que era una norma absolutamente necesaria para que el autónomo estuviera definido, que lo define el artículo 1, pero para que estuviera definido de verdad, no con parches o con exclusiones. Exactamente. Afortunadamente nadie se bajó del carro. Todo el mundo quiso empujar este proyecto, por lo tanto, a pesar de que tuvimos que tener muchas reuniones y pulir muchas cosas, había cosas que la gente no entendía.
como por ejemplo la prestación por cese de actividad, el famoso paro Paro de de los los autónomos. Esto la gente no lo entendía. Había muchos que no entendían, por ejemplo, el concepto de jubilación anticipada en las mismas condiciones que en el régimen general. Claro. No a jubilarse anticipadamente un autónomo, ¿no? Porque el objetivo siempre ha sido equipararse un poquito al régimen general, porque Efectivamente. no hay que olvidar que el autónomo sí pone un capital en riesgo, es un empresario, pero también es un trabajador. Por eso nos gusta decir trabajadores autónomos, porque también trabajamos. Entonces, si somos trabajadores, se debería equiparar al régimen general. Y esa era la lucha, justamente. Claro, y luego teníamos también un frente muy importante. Afortunadamente, UGT, como Sindicato de Diálogo Social, apoyaba toda esta iniciativa. A Comisiones no le sonaba mal, le gustaba la música, pero quería poner otro tipo de letra, Sí. más centrada en el autónomo económicamente Sí. dependiente, pero ahí teníamos un escollo, que era la patronal. Ajá. La patronal veía de alguna manera que le quitábamos representación. Claro. Si hacemos números, pues el 80% de los autónomos de este país son autónomos sin trabajadores o con uno o dos trabajadores que no se consideran empresarios. Y ahí teníamos un escollo, ¿no? Oye, ¿qué están haciendo estos? Si resulta que a los empresarios ya los defendemos nosotros. Ya, pero estamos hablando no del empresario ni del empresario autónomo, si quieres te haces uno. Claro. Pero nosotros estamos hablando del trabajador autónomo. O sea, trabajador autónomo. Ese era el concepto. Ese era el concepto, que era que los descabalgaba de todo esto, ¿no? Y bueno, al final pues hubo consenso, se aprobó por unanimidad y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de esta norma. Sí. Enseguida va a intervenir Benito Reyes, que es emprendedor, autónomo y parte de este programa, pero a mí me gustaría preguntarle una última cosa antes de que intervenga Benito y él quiere preguntarle como autónomo, que es varias cuestiones a nuestro invitado. A mí me gustaría que César le contara a nuestros seguidores para qué sirve una asociación de autónomos, por qué son necesarias, por qué AMTAS, de la que es secretario general, y UPTA siguen luchando, porque muchos de nuestros seguidores son muchos autónomos. Pueden ver que hay asociaciones, pero que en realidad el autónomo sigue como siempre, entre comillas. ¿Para qué sirve una asociación de autónomos y por qué sigue la lucha AMTAS y UPTA, César? Bueno, pues mira, te agradezco mucho que me hagas la pregunta, como decía aquel. Somos organizaciones, yo creo, en estos momentos, por la interlocución que hemos conseguido. Ten en cuenta que de 2 años a esta parte hemos conseguido hacer una especie de mesa de subdiálogo social, específicamente para los trabajadores autónomos. Medidas como las prestaciones por cese de actividad que hemos conocido ahora por la pandemia, probablemente no hubieran existido si no hubiéramos estado en esas mesas. Medidas como las que estamos diseñando de cotización por rentas reales para los trabajadores autónomos, probablemente no hubieran visto la luz. Otras medidas, yo me acuerdo de los acuerdos del 5 de mayo con el ministro Corbacho, que, bueno, supuso la aprobación de la prestación por cese de actividad y supuso la mejora en la jubilación y supuso la maternidad, supuso la paternidad, etcétera, etcétera. Todas esas negociaciones salen normalmente de propuestas nuestras. De las asociaciones. De las asociaciones. Sí. Y UPTA como asociación más representativa, una de las más representativas, tiene voz cantante en todo esto. Algunas salen de ATA, otras saldrán de UATAE, otras salen nuestras, pero lo que sí que es cierto es que lo que hemos conseguido entre las 3 asociaciones es llegar a unos niveles de consenso y a unos niveles también de discusión y debate que yo creo que mejoran mucho todas las propuestas que nos ponen encima de la mesa, ¿no? Antes de ayer vimos cómo el Ministerio de Trabajo y en concreto Seguridad Social reconocía que todos los hosteleros, sirvan o no sirvan a domicilio, pueden ser beneficiarios de la prestación. Esto no ha sido porque alguien se lo haya inventado, esto es porque llevábamos más de 15 días viendo cómo hosteleros estaban en desigualdad de condiciones con otros. Por lo tanto, lo hemos puesto encima de la mesa y parece ser que... Y ahora estamos trabajando en lo que sería una estrategia nacional de reforma del trabajo autónomo 2021-2027, en el que queremos marcar las bases para reformar, renovar, reestructurar ese trabajo autónomo
que, bueno, en algunas circunstancias, pues incluso podríamos decir que se encuentra obsoleto. Hay que darle un valor a ese trabajo autónomo, hay que introducir la innovación, hay que introducir las nuevas tecnologías, hay que introducir la formación, y ahora estamos trabajando en eso. Y aunque parezca que no hacemos nada, o nuestros haters y nuestros troles en Twitter nos pongan de vuelta y media, a mí no me importa tampoco, porque esto es como lo de los monigotes estos del Canal Plus. No eras nada si no tenías un monigote. Un monigote, un guiñol, ¿no eras? Exactamente. Pues ahora sin haters, ¿verdad? Sin haters no eres nada en Twitter, así que, bueno, nos dejamos que actúen. Que sabemos que las cosas que salen para los autónomos no se les ocurre al gobierno porque sí, sino porque hay detrás mucho trabajo de las asociaciones. En este caso, estamos hablando con AMTAS y con UPTA de pelea y de lucha. Eso nos tiene que quedar claro a todos los autónomos. Como he dicho antes, tenemos a Benito Reyes, que es emprendedor, autónomo, parte de este programa y que desea hacerle preguntas, ya que tenemos aquí a César, una voz autorizada, algunas preguntas, si a César no le parece mal. Así que, Benito, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio, por invitarme una vez más a tu programa. Encantadísimo. Y es un placer poder estar en la mesa con César y aprendiendo muchísimo de lo que es la situación particular que tenemos los autónomos. Y la situación particular que tenemos los autónomos ahora mismo es esta pandemia que nos está afectando muchísimo en cuanto a trabajo, a imagen del propio autónomo, etcétera. Yo quería saber cómo AMTA y UPTA está trabajando para ayudarnos al autónomo en esta situación de pandemia. Bueno, en primer momento lo que hemos intentado es salvar el problema a corto plazo. Podíamos haber planteado medidas a medio plazo, pero yo creo que no hubieran llegado a la mitad de los autónomos. Por lo tanto, lo primero que pusimos encima de la mesa es esas prestaciones, tanto la extraordinaria como la ordinaria, que, bueno, tampoco entiendo que no son la panacea, pero sí que ha servido a muchísima gente pues para poder subsistir, ¿no? Después hemos estudiado y analizado muy bien lo que hemos aprendido durante esta pandemia. Y ahora lo que hemos aprendido durante esta pandemia habría que ponerlo en marcha. Una de las cosas que hemos aprendido es el teletrabajo. Ajá. Y el teletrabajo es una cosa que ha venido para quedarse. O sea, está clarísimo. Se ha regulado. Sí. Me falta dentro de la regulación un reglamento, quizá tenerlo un poquito más claro. Quizá sí, tenerlo un poquito más claro. Se ha regulado específicamente para los trabajadores asalariados, pero no se ha hablado de los freelance, no se ha hablado de tal, ¿no? Entonces, entendemos que ahí puede haber una puerta muy abierta a que las grandes empresas nos contraten para teletrabajar vía mercantil en contra de hacerlo vía laboral. Podemos tener ahí una puerta de entrada de falsos autónomos bestial, ¿no? Esto es una cosa que hemos... Y otra cosa que hemos aprendido mucho y que estamos empujando a todas las comunidades autónomas es al uso de las nuevas tecnologías. Nos hemos dado cuenta que simplemente con una tecnología como puede ser el WhatsApp, hemos conseguido mantener negocios abiertos y facturando. Claro. Y además estamos viendo cómo productos que jamás nos podíamos pensar que nos los traerían a casa, me puedo acordarme el restaurante es en Castilla y León, que te sirve el cordero. Te sirve el cordero asado, te lo sirve a tu casa. O sea, hasta ese punto, ¿no? Todo por WhatsApp y tal. Tampoco nos hacen falta grandes plataformas y tampoco nos hacen falta... ¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en algo importante y es que hay 400, 500, 600.000 autónomos en módulos que están pagando unos módulos que no les corresponden. Qué pelea es esa de los módulos histórica, ¿eh? Qué pelea. Es que tú sabes bien que los módulos se calcularon allá por el año 92, que no se han modificado. El año 92 fue un año como de mucha bonanza y entonces están muy altos, demasiado altos para muchos autónomos. Estamos intentando revisar estos módulos, pero a la baja, porque siempre se ha intentado revisarlos al alza. Claro. Cuando en las épocas de crisis, como la del 2008 o esta, estamos viendo que Hacienda te calcula que tienes que pagar un módulo por 365 días de trabajo o 8 horas diarias, pero la situación no te lo permite. Luego estás pagando un módulo que no te corresponde, ¿no? Y además que tienes que pagarlo sí o sí, porque el módulo, para quien no lo conozca, Hacienda estima el beneficio. Lo estima. Lo tengas o no, Hacienda estima que tú tienes un negocio y que como tienes un negocio,
vas a ganar dinero. Entonces te calculo un módulo para pagar siempre Hacienda. Claro. Entonces, bueno, pues estamos en esas líneas que ya no son tan a corto plazo, porque a corto plazo lo importante pues era poder conseguir que los autónomos tuvieran ciertas prestaciones, pues de la misma manera que los trabajadores tenían sus ERTEs, pues los autónomos tuvieran sus prestaciones, ¿no? Y bueno, al final en este último plazo, desde septiembre hasta la fecha, no son 2 prestaciones distintas, son 4. Son 4, claro. Que es un poquito complicado encajar a uno a otro, pero es que, claro, nos hemos dado cuenta que la diversidad de los autónomos o los dejaba fuera de una o los dejaba fuera de... Claro, entonces ha habido que diseñar 4 distintas. Al final, con el único objetivo que nunca hemos tenido siempre es no dejar a nadie fuera. Que todo el mundo pueda estar dentro y todo el mundo se pueda beneficiar. Y en esto estamos trabajando a corto, medio plazo. César, hay realmente una leyenda urbana de que el autónomo de Francia, de Inglaterra, de los países del norte de Europa, son totalmente distintos que las prestaciones, que las cosas que nosotros tenemos que realizar los españoles. Si te refieres a esas infografías, a esas comparaciones tan injustísimas, a mi punto de vista. Injustísimas. A ver, en la balanza tenemos que poner lo que pagamos y lo que recibimos. Y cuidado, cuando tú te vas fuera de España y explicas la protección social y el sistema de seguridad social de los autónomos en España, el resto de las organizaciones se vuelven locos. Porque al final te dicen, ¿y todo esto por cuánto? Y dices, por 284 euros al mes. Madre mía, pero si eso es un regalo. O sea, hay que tener en cuenta que ni la seguridad social es gratuita y universal en el resto de los países, la mayoría de ellos luego no tienen acceso a una jubilación y a jubilación anticipada, la mayoría de ellos no tienen acceso o ninguno a prestaciones por cese de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que poner en la balanza lo que recibimos y lo que pagamos. A ver, puedo entender que para una persona que empieza 283, 284 euros al mes puede ser algo duro, pero por eso nuestra propuesta de cotización al RETA por rentas reales. Eso yo te quería preguntar. ¿Tú crees que esta vez, y con la colaboración del ministro Escrivá, que parece que está muy interesado, crees que esta vez, porque llevamos desde hace muchísimos años las asociaciones de autónomos y los autónomos pidiéndolo, ¿crees que esta vez va a ser real? ¿Se va a poder realizar? Porque no solamente depende de un Ministerio de Trabajo, Ministerio de Empleo, Ministerio de Seguridad Social, sino que depende del Ministerio de Hacienda, de cómo va a tratar esos ingresos reales. ¿Crees que esta vez va a ser posible? Yo creo que sí, porque tanto a un ministerio como a otro, aparte de la música, la letra les gusta. Y les gusta, quizá a lo mejor lo hemos sabido explicar mejor, o quizá a lo mejor ahora nos han salido a comprender mejor. Esto de cotizar por rentas reales tiene 2 objetivos fundamentales. Dar mayor protección al autónomo, eso es uno de los objetivos, porque claro, luego nos encontramos con que hemos cotizado toda la vida por la base mínima y luego cuando vas a la jubilación... Pues tienes la pensión mínima y a complementarla. Efectivamente. Y por otra parte nos encontramos con un grupo de gente importantísimo que no está cotizando en ningún régimen por aquella sentencia de que si no llegas al salario mínimo interprofesional, pero no están adquiriendo derechos con la seguridad social. Por lo tanto, se encuentran con que al final tienen 0 años cotizados, aunque llevan trabajando a 600 euros, a 700, a tal, de manera mercantil, pues con empresas, pues mira, pues me puedo referir a la de los cosméticos, a la de los robos de cocina, tal, a lo de los libros, todas estas Pero cosas. lo peor yo creo de todo eso es concienciar justamente a esas personas que lo que pagan por cuota de autónomos es para protegerles ahora y en un futuro, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que si no llego a este límite, yo no me doy de alta. Bueno, vale, no te das de alta y no pagas, pero que sepas derechos, que no adquieres derechos y el tiempo corre muy rápido. Entonces, claro, la propuesta sirve también para sacar a toda esa gente de esa inseguridad jurídica que tienen en este momento, porque claro, tú puedes no cotizar amparándote en esa sentencia. Pero luego llega Hacienda y te aplica el concepto de habitualidad. Claro. Y te dice, a mí me da igual. Es decir, a ver, esa sentencia dice
que si usted da una conferencia y cobra 9.000 pavos por la conferencia, usted no tiene por qué estar dado de alta en ningún régimen. Pero si usted todos los meses ingresa 400, yo entiendo que es su profesión habitual y que ya es problema suyo si usted no gana más. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces usted me tiene que pagar los autónomos. Y para eso está la cuestión de la tarifa plana, que bueno, es una cosa que se vende, que se vende bien, que se vende bien de cara al público, pero que puede ser muy peligrosa porque puede abocar a la gente a hacerse autónomo en una situación de crisis. Y esa tarifa plana se acaba y como no tengas un buen plan de negocio, como no tengas un negocio asentado, Claro, después claro. sí que tienes que pagar la cuota normal. La tarifa plana primero es injusta. Y es injusta porque, pues mira, te la conceden por el simple hecho de pedirla. Claro. Pero me la conceden a mí, que tengo un plan de empresa por el cual voy a ganar el salario mínimo interprofesional, y se la conceden a un notario cuyo plan de empresa dice que va a facturar o que va a tener unos rendimientos netos de más de 100.000 euros al año. Por lo tanto, me parece injusto. Me parece injusto que el Estado esté invirtiendo un dinero en ciertas profesiones que todos sabemos que sus rentas mínimas no son de 12.000 ni 14.000. ¿Vale? Entonces, me parece muy extraño que para concederte esa tarifa plana no te hagan presentar ningún estudio de viabilidad. Me parece muy extraño. Eso es lo fundamental. Cuando, por ejemplo, para la capitalización del pago único por desempleo, que es tu dinero, sí que te hacen presentar un plan de empresa. Entonces dices, no, o sea, para cobrar lo mío te lo tengo que justificar, pero para lo otro no. Entonces, es muy injusta, muy injusta. Y, bueno, oye, pues la tarifa plana pues ha podido ser una herramienta que ha ayudado a muchísima gente. Yo no digo que... No, yo no me he opuesto nunca, ni he dicho nunca que la quiten, pero sí que nos ha parecido que se debería de reformar, ¿no? Este sistema de cotización por rentas reales lo que plantea es, oye, si no llegas al salario mínimo interprofesional, vamos a aplicarte una especie de tarifa plana hasta que tú pases de ese tramo con la cual tú ya vas a poder adquirir derechos y con la cual tú ya vas a tener esa seguridad jurídica de tal manera que Hacienda no pueda caer encima de ti y te diga, mire, esto es habitual, a mí cuénteme usted lo que quiera. Sí, porque luego cruzan los datos y Hacienda dice, no, es que, perdón, la Seguridad Social dice, Hacienda me ha dicho que aquí puede haber habitualidad. Oye, o sea, que es limpiar las contradicciones que tiene esa tarifa. Efectivamente. Es lo que pretende la asociación. Y luego ya nos iríamos pues a los tramos. Sí. Bueno, pues un primer tramo en que o sea, nadie está planteando que se cotice por las rentas reales. Lo que se está planteando es que haya una serie de tramos. Entonces, en un primer tramo las cosas quedarían como están. Una base mínima y una base máxima. Entonces el autónomo podría elegir entre la base mínima y la base máxima. En el siguiente tramo, la base mínima sería un poco más alta. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo es que en el momento en que pasas del tramo, tú ya puedes elegir entre una base mínima y una máxima, pero esta es más alta. Más ajustada. Y así por tramos hasta llegar a un momento en que la base mínima sea el doble que la base mínima inicial. Más o menos vamos por esos tramos. Claro, porque yo creo que a los autónomos les preocupaba y también a los que nos dedicamos a trabajar con los autónomos, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Porque nosotros pagamos la cuota de autónomos mensuales, pero los ingresos reales los declaramos cada 3 meses. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Nos van a hacer una cuota estándar, una cuota prefijada y luego ya regularizan? Con lo que tú has explicado yo creo que queda muy bien. Sí, y aunque todo hay sí. un par de propuestas, ¿no? Hay un par de propuestas. Una de ellas es que tú a principio de año elijas la cuota y que luego a final de año regularices, ¿no? Si he sobrepagado, pues entonces que me devuelvan, y si he pagado de menos, pues pago. Esa sería una de las opciones. Y la otra opción es mucho más complicada, que sería que la propia Seguridad Social te aconsejara, entre comillas, por tu trayectoria anterior, la cuota que deberías pagar o en el tramo en el que te encuentras, ¿no? Oye, mira, viendo tu trayectoria del año anterior y considerando que este año, si no ocurre nada, pues puedes ir bien, pues deberías estar en este tramo o deberías estar en este otro. Entonces, el poder elegir, o sea, la capacidad de elección no la vamos a perder. Es interesante porque además coincide justamente que las asociaciones lo quieren y tenemos un ministro que parece por la labor, que es un tema que llevamos trabajando muchísimo tiempo y es importante. Creo que Benito quería hacer también una pregunta con respecto al miedo que nos están inculcando los autónomos, ¿verdad, Benito? Yo soy partidario de que la crisis sanitaria y económica es real,
pero la manera de comunicarlo, los medios de comunicación, los medios en España, bajo mi punto de vista, están siendo horribles y nos están metiendo mucho miedo al ciudadano en general, pero en particular a nosotros, al autónomo, que nos dedicamos. En mi caso, yo vengo del mundo de las ventas. Toda la vida he sido un vendedor, ese es mi oficio, y ahora mismo, claro, si no vendo, pero ¿qué es lo que me ocurre? Que cada vez que abro el periódico o leo un informativo, pues siento pánico real por lo que me están transmitiendo. ¿Pero por las noticias económicas te refieres? ¿O por las noticias sanitarias? Es que son las dos, porque para mí, en tanto en lo sanitario, bueno, pues ahora se habla de la vacuna, etcétera, pero nos han estado metiendo muchos miedos de que te puedes contagiar el virus tomándote un café, y ahora resulta que en algunos sitios te puedes tomar el café porque no te contagia. Es que una cosa viene una de la otra, es lo que dice Benito, lo sanitario con lo económico. Sí. Nos están inculcando un miedo que... ¿Es real ese miedo para el autónomo? ¿Realmente tenemos que tener ese miedo tal? Hombre, yo creo que debemos de cumplir las medidas que nos ponen encima de la mesa. Yo me iría, las medidas sanitarias, quiero decir, yo me iría más allá todavía. O sea, tú dices que nos inculcan miedo. Yo desde el punto de vista sanitario creo que nos han inculcado poco. ¿Ah, sí? A mí me da que nos han inculcado poco. No somos conscientes todavía. No somos conscientes de lo que es y del tiempo que puede permanecer con nosotros el virus este, ¿no? Yo he echado muchísimo de menos campañas agresivas de concienciación del virus. Igual que hemos tenido durante muchísimo tiempo campañas agresivas de la DGT de concienciación de no correr. Claro. Y al final nos hemos ido concienciando, muchos, otros todavía no, pero nos hemos ido concienciando muchos de que no debemos de exceder los límites de velocidad, porque hemos visto en televisión muchos coches boca arriba, muchos brazos ensangrentados, muchas sábanas doradas encima de cuerpos, y yo creo que al final he echado mucho de menos que en casi ninguna comunidad autónoma haya hecho una verdadera campaña de concienciación del virus, porque esto ya no es que los autónomos cumplamos lo que nos dicen por que no nos sancionen. Oye, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdona, ¿en qué fase estamos? No, estamos en la 2. Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Terraza al 50, pueden entrar, tal, no sé qué. Oye, ¿y cuánta gente se puede sentar? 6. Bien. Si cumplo esto, ya está. Parece que el miedo real es a lo que siempre teníamos miedo, ¿no? A que nos toquen el bolsillo, a la sanción, y si no nos tocan el bolsillo, no hacemos caso. Claro, pero no solo los autónomos. Oye, yo voy a extender la culpa a todo el mundo, los ciudadanos también. Los hosteleros han tenido que decir, no puedo sentarte 7 en una mesa. Pero esa concienciación, no solo a los autónomos, sino al resto de la ciudadanía, de que igual de peligroso es sentarte 6 en una mesa que sentarte 3. Exactamente igual, ¿no? Esto no lo hemos interiorizado todavía. Oye, mira, nos sentamos 6, como las autoridades dicen que 6, pues no pasa nada, 6. Sí. ¿Y esto qué pasa? Que no nos podemos contagiar ninguno. ¿Por qué? Porque el límite está en 6. Claro, el límite está en 6 y no. Esto está bien, lo estamos haciendo bien. Si viene la policía no nos dice nada, no, lo estamos haciendo bien o no. Vamos a plantearnos a ver, ¿no? Y luego sí que hay una cosa que hemos echado mucho de menos, aunque yo tengo que reconocer que en esta pandemia las comunidades autónomas se han puesto las pilas y han puesto en marcha unas mejores, otras peores, otras más populistas, otras menos populistas. El plan no sé qué, 3.000 euros para los autónomos y tal, y luego dura 24 horas porque no hay presupuesto. El plan impulsa no sé qué, no sé cuántas, que ha durado 4 horas porque no hay tal. O porque te lo vuelven a abrir y dices, bueno, ¿con qué normas? ¿Con las de marzo? Porque ahora no tienes normas. ¿Cómo lo gestiono? Porque a mí me ha pasado casos que ¿cómo y esto para los gestores pues es un verdadero problema, ¿no? Pero lo que sí que he echado de menos es que a las medidas sanitarias restrictivas, como las que se está aplicando a la hostelería, al comercio y a muchos otros sectores, no vayan acompañadas a la vez, de medidas económicas que puedan de alguna forma solucionar o sujetar hoy se está hablando de eso, ¿no? Hoy sí se está hablando de que... Ahora sí se está hablando de eso, pero bueno, al principio era la prestación, las comunidades autónomas empezaron a hacer plan COVID no sé qué, a diseñar, a tal, no sé, pero dices, bien,
Estamos en la segunda fase de la pandemia, o estamos en la segunda fase, bueno, desde septiembre hasta diciembre, hasta enero y tal. Estamos viendo muchas restricciones en Andalucía, restricciones en muchos barrios de la Comunidad de Madrid, en muchos municipios y tal. Restricciones que afectan mucho a los autónomos. Vale, yo puedo entender que las medidas sanitarias sean necesarias, no estas, sino más todavía. Pero tienen que ir acompañadas de medidas económicas. Porque si no, Si estamos no, matando al virus, pero estamos matando al bicho, que son los autónomos también. O sea, Es el tejido productivo. Sí. Claro, al final el tejido productivo es el que se resiente. Ya para ir terminando, que sabemos que César tiene una agenda complicada, sabemos que hoy ha habido mesa del trabajo autónomo en Madrid y ya siendo un poquito, abusando un poco de la confianza, ¿nos podrías avanzar alguna cuestión interesante para los autónomos que hayáis debatido o logrado algún acuerdo en el día de hoy? Ya para terminar, César. A ver, hoy había 2 reuniones distintas en el Ministerio. Una era la de la Mesa del Trabajo Autónomo, era la 8ª reunión desde esta pandemia, porque decidimos hacer una mesa permanente en la que hemos ido revisando pues, todas las medidas. En esta lo que estamos intentando es terminar un documento, una estrategia nacional de reforma del trabajo autónomo a más largo plazo. Esperamos que la podamos tener terminada como en marzo del 2021, que no tiene nada que ver con las medidas que se están negociando en otras mesas más a corto plazo, ¿no? Hoy Eduardo y yo estábamos en la mesa del autónomo. Yo me he venido para aquí, pero él se ha quedado en la mesa donde se estaban negociando los flecos precisamente para la cotización por rentas reales. Claro, por lo tanto, no es una mesa estanca, sino luego hay submesas, ¿no? Y aquí lo que intentamos hacer es una estrategia. Es una estrategia, pues como hemos comentado, intentando de alguna forma que el trabajo autónomo se revalorice, tome valor. Somos conscientes de que hay muchas profesiones que se van quedando obsoletas y que hay muchas profesiones que son de entrada y de salida, ¿no? Uno se va y otro se pone, uno se va y otro se pone. Pero tenemos que darle valor añadido al trabajo autónomo. Y para darle valor, pues hay que hablar de formación, hay que hablar de fiscalidad, por supuesto, pero hay que hablar de formación, hay que hablar de trabajo autónomo en el ámbito rural, hay que hablar del trabajo autónomo de género. Bueno, un poquito también cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, por una parte, y por otra parte también intentando que este plan se integre en lo que sería este plan de resiliencia, ¿cómo se llama? El plan de fomento sostenible y resiliencia tal, que está planteando el gobierno. El que está planteando, es que no me acuerdo del titular. Los títulos tan... Entonces, ir un poquito... Es un documento que será interministerial, porque claro, ahí va a entrar a formar parte pues la mayoría de los ministerios y entonces vamos a tener que ir haciendo mesas y mesas y mesas y desarrollando líneas, pero yo creo que no es un estatuto del trabajo autónomo, pero podría colgar, o sea, como un anexo al estatuto. Esto lo tenemos casi conseguido, nos faltarían 2 cosas que no vamos a conseguir. Una de ellas nunca, que es que nos paguen las vacaciones, esa no la vamos a conseguir, y la otra que podamos acceder al subsidio para mayores de 52, que yo creo que lo conseguiremos. En algún momento. Sí, lo vamos a hacer, estoy seguro. Y esto podría ser como un anexo al estatuto. A mí no me importaría que si el plan y la estrategia realmente hay voluntad, porque sí que nos han dicho que... no nos preocupe ningún tipo de reforma legislativa. Por lo tanto, hay voluntad. Si no se han cerrado no puertas. Está cerrado. Entonces, bueno, podría ser un complemento muy bueno o un anexo muy bueno al estatuto. Mucho trabajo hecho, César, mucho por hacer, por lo que nos cuentas. César, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un honor que hayas dedicado parte de tu tiempo, que sé que estás muy ocupado para estar con nosotros. Y gracias, sobre todo, por seguir luchando por los autónomos. Y para mí un placer estar con vosotros, sobre todo reencontrarme contigo, que hacía mucho tiempo que nos llamábamos, pero no nos veíamos. Nos seguimos en el Facebook, por eso sabía yo de su barba y todas estas cosas. Y conozco a sus niños casi como si fueran sobrinos míos, de seguirlos en el Facebook. Pero me apetecía mucho estar contigo, tomarme un café y hablar de estas cosas. Muchísimas gracias, César. Que todo mejore para los autónomos, de verdad.
Pues aquí terminamos el programa 4 de Por Cuenta Propia, interesantísimo para los autónomos, y rápido nos ponemos a trabajar en el siguiente, que será justo de 7 días, como siempre, por cuenta propia.